Mi hermano y yo nacimos con 10 meses de diferencia, lo que en el barrio llamaban gemelos del calendario. Mi madre siempre decía que los había parido con la misma fuerza y la misma fe, y que por eso éramos dos ramas del mismo tronco. Yo, Daniel, aprendí primero a guardar silencio. Mateo, mi hermano, aprendió primero a correr. Esos rasgos nos acompañaron como sombras. Yo, paciente, observador; él, rápido, impulsivo. Crecimos en una casa de ladrillo sin repellar al borde del río Salado, en un pueblo donde los perros cruzaban la calle con una dignidad de alcalde y todos se conocían por el nombre y por el tono de la risa. Mi padre tenía una ferretería pequeña, el Tornillo Feliz, que para nosotros era una catedral de olores, aceite quemado, madera recién cortada, pintura con su promesa de mundo nuevo. A los 12 años, los dos ya sabíamos que balde era para cemento, que llave aflojaba tuercas necias y cómo persuadir a un cliente de que llevara, además, silicona por si acaso. De adolescentes, mientras yo prefería quedarme anotando inventarios y aprendiendo a cuadrar la caja, Mateo se ponía detrás del mostrador con una sonrisa que hacía que las señoras del barrio trajeran tareas imposibles solo para verlo sacar soluciones de la manga. Tenía ese carisma que hace que al salir el sol parezca que sale por su hombro. Y también ese impulso que lo llevaba a prometer descuentos que no siempre podía cumplir. Ya veremos, decía, y mi padre respondía con su mezcla de orgullo y regaño: la palabra dada es una deuda, hijo. Las primeras grietas se formaron cuando nos hicimos hombres. Mateo conoció a unos muchachos que se presentaban como emprendedores y organizaban rifas y cenas en beneficio de causas que nunca conocimos. Volvía tarde, mareado de planes. Hay un terreno en la salida a San Miguel, Dani me dijo una noche. Si lo compramos y fraccionamos, hacemos un barrio privado. La gente ahora quiere seguridad y pasto prolijo. Yo le recordé el estado de la caja, no teníamos ahorro, y la enfermedad reciente de papá. Hermanito, hay préstamos, hay inversores, hay maneras, insistía, con ese brillo en los ojos. Yo le tenía fe, pero entre la fe y la firma hay siempre un mundo. Y yo, a diferencia de él, le tenía miedo a ese mundo. Papá murió una mañana de julio, con un vaso de agua a medio beber y un gesto de desconcierto, como si alguien hubiese cambiado de lugar un tornillo importante del universo. Nos quedamos mi madre, Mateo y yo con la ferretería. En el velorio, la mitad del pueblo nos abrazó y la otra mitad nos ofreció lo que necesiten. De esa segunda mitad, entre cafés y flores marchitas, aparecieron los emprendedores de Mateo, con sus zapatos lustrosos y sus relojes que brillaban como insectos metálicos. Hablaron de papá como si lo hubieran querido. Nos prometieron multiplicar su legado. No me gusta la gente que habla de multiplicar cuando uno acaba de dividirse de su padre, le dije a Mateo. Él se rió, pero con paciencia. No te cerrás, Dani. Papá confiaba en mí. Papá sí había confiado. Pero también había confiado en mí y me lo había dicho de modo sencillo. Tú, Daniel, eres mi garantía. Yo pensaba en eso mientras firmábamos la sucesión, mientras los proveedores venían a pedir condiciones y mientras la luz de la ferretería se hacía más pobre a las 6 en punto. A los pocos meses, Mateo trajo un plan. Escúchame, dijo, y yo supe que esa palabra, escúchame, iba a ser la bisagra de nuestra historia. Había conseguido, según él, un crédito puente con un banco de la capital. El dinero se usaría para comprar el terreno de San Miguel. Luego, con la preventa de los lotes, se cancelaría el crédito y todo quedaría redondo. Solo hacía falta, me dijo con la voz más suave, poner la ferretería como garantía. Es por un rato. Con la preventa, lo levantamos. Y encima, la ferretería será proveedora de materiales del mismo barrio. Es la ola perfecta. ¿Y si baja la marea?, pregunté. Él sonrió. Hermano, para eso estamos los que sabemos nadar. Mi madre, que escuchaba desde la mesa, puso la taza en el plato con ese cuidado que tiene uno cuando sabe que el ruido puede romper algo invisible. Su padre, dijo, no hubiese querido que arriesgaran el pan. Yo asentí. Mateo, sin embargo, conocía el lenguaje de mi madre mejor que yo. Mamá, usted siempre decía que papá nos enseñó a soñar con los ojos abiertos. A veces el amor entra con las palabras justas por la puerta que le dejamos entreabierta. No firmé ese día. Lo alargué. Revisé papeles. Consulté con un contador del barrio, el señor Barrenechea, que siempre tenía en el bigote restos de galleta de agua.
Me dijo que el crédito era posible, pero arriesgado, que los plazos eran cortos, que las letras chicas eran muchas. Si el mercado anda bien, zafan. Si no, vienen mal dadas. ¿Usted lo haría?, le pregunté. Se limpió el bigote con una servilleta y dijo, yo no. Volví a casa con la respuesta en el bolsillo. Mateo ya estaba esperando con una botella de vino y 2 copas. Brindemos por la prosperidad que merecemos, Daniel. Le dije que no. La palabra se quedó en la mesa, entre migas de pan. Le expliqué mis razones, le hablé del consejo de Barrenechea, le recordé a mi madre, le hablé de papá. Mateo no gritó. No se enojó. Eso me confundió. Sonrió, me abrazó y dijo, está bien, hermanito. Deja que yo lleve esto. No hace falta que firmes. Me sentí aliviado, pero el alivio, aprendí esa noche, puede ser una trampa con perfume a hogar. Un mes después, la ferretería estaba a nombre de una sociedad nueva, Sol Naciente S.A. Mateo me explicó que era solo una estructura para ordenar las cuentas, separar la ferretería de los otros negocios. Firmó nuestra madre, que confiaba en su hijo como las madres confían en el hijo que sonríe más. Yo firmé lo mínimo indispensable para darle continuidad laboral a los empleados. No leí cada renglón. No sospeché cada coma. Pensé, es mi hermano. Al poco tiempo, los primeros avances del proyecto Altos del Salado aparecieron en redes sociales. Renders de casas con pérgolas, niños en bicicleta, parejas con perros de raza. A mí me encargaron la parte dura, cotizar cemento, hierro, calcular costos. Empecé a preocuparme. Las preventas que Mateo me contaba no se traducían en efectivo en la empresa. El crédito puente, sí, parecía haber llegado. Llegó también un auto nuevo para él, viajes a la capital, cenas. Relacionamiento, decía, guiñando un ojo. Esto se mueve con relaciones. Una mañana, llegaron a la ferretería 2 hombres con camisas azules y carpetas con el logo del banco. Hablaron con Mateo a solas en la trastienda. Cuando salieron, Mateo palideció. Pequeño impas, dijo. Un papel que falta. Los hombres, con su educación de catálogo, me pidieron unas firmas de recepción de mercancía vinculada a la obra. Rutina, dijeron. Firmé. Anoté la fecha. ¡Ay, la fecha! 2 semanas después recibimos una citación. El banco había declarado vencido el crédito. Las supuestas preventas no habían ingresado. Las actas de recepción de materiales no cuadraban. El terreno, descubro entonces, ni siquiera había sido escriturado a nombre de la sociedad. Todo era un castillo de naipes sostenido por los papeles que yo había firmado de rutina. El abogado del banco habló de defraudación. La ferretería, la casa, el auto viejo de mi madre, todo quedó golpeado por cuotas que no podíamos pagar. Los emprendedores se evaporaron como sombras en el mediodía. Yo empecé a sentir una ceguera de odio, pero también de culpa. La policía llegó una tarde de viento. Me llevaron a la comisaría como imputado por estafa y falsificación. Había facturas, mi firma en actas de entrega, mi nombre en correos electrónicos que no recordaba haber enviado. Un perito dijo que las firmas eran compatibles. El juez me dictó prisión preventiva. Yo miré a Mateo. Él me sostuvo la mirada, pero los ojos eran los de un extraño. Mi madre lloraba agarrada de mi suéter. Todo se va a aclarar, mamá, dije, con una convicción que ya no tenía. La cárcel fue un mundo dentro del mundo, un rectángulo de rutina sin relojes. Compartí celda con un hombre llamado Castañeda que había robado cables de cobre y tenía la risa rota. Me enseñó a hacer calentadores con latas, a leer con los labios apretados, a consignar mentalmente los días con un sistema de puntos invisibles en la pared. Mis manos, acostumbradas a tuercas y tornillos, se volvieron manos de papel. Cada noche, antes de dormir, repetía un inventario de mi vida: papá, la ferretería, mi madre, el río, el olor de la madera, el rodar de una bicicleta sobre ripio, él está bien, hermanito de Mateo. No era un rezo, pero a veces parecía. Mi abogado de oficio, un joven que olía a café y derrota, me dijo que el caso era difícil, pero no imposible. Había cámaras, mails, papeles. ¿Quién mandó esos mails?, pregunté. Salieron de su cuenta, contestó.
Me sentí pequeño. Una noche, Castañeda me dijo, no hay peor crimen que el que hace un hermano con las llaves de tu casa, porque entra sin hacer ruido. Pasaron 7 meses. En ese tiempo, la ferretería cerró. La casa se alquiló para pagar deudas. Mi madre se fue a vivir con una tía en un barrio más humilde. De Mateo, supe por terceros, que andaba con gente pesada, que el proyecto había colapsado, que había empezado otro proyecto, que se le veía por los bares con una mujer brasileña. Yo dejé de querer saber. A veces el dolor es una puerta que conviene mantener cuarto cerrada para que no corra el viento por toda la casa. El giro vino por una causa mínima, la curiosidad obstinada de una auxiliar administrativa del juzgado que, revisando los mails impresos para el expediente, se dio cuenta de algo que nadie había visto. En varios de los correos, la fecha estaba en formato diferente, con un uso horario que no correspondía. Lo notificó a su superior, que ordenó un peritaje más profundo. Encontraron que los correos habían sido enviados desde una IP que correspondía a la oficina de uno de los emprendedores de Mateo. Un par de firmas resultaron, al fin, pericialmente falsas. Yo salí en libertad condicional con una mezcla de alivio y miedo. Afuera, la vida seguía, pero mis pasos ya no eran los mismos. El juez, Parco, dijo, siga a derecho. A veces la justicia con palabras solas pesa menos que el daño que deja. No había ferretería a la cual volver. En el local, ahora cerrado, habían puesto un cartel de se alquila. Mi madre me abrazó mucho, me pidió perdón por haber dudado por dentro alguna vez. Yo quería creer que tus manos no podían hacer daño, dijo. Yo le respondí que ni las manos más limpias están libres de culpas y firman sin leer. Nos fuimos a vivir a una pieza al fondo de la casa de la tía. Conseguí trabajo como ayudante en una pañalera. Sí, uno aprende lo que no sabía, y los sábados iba a reparar cosas a domicilio, caños, enchufes, bisagras tristes. Me hice de pequeños clientes, viejas con balcones que necesitaban mano, un kiosquero que me pagaba en monedas brillantes como caramelos. Cada tanto, algún cliente de la ferretería me reconocía y me decía, usted es el hijo de don Ríos, qué pena lo que pasó. Yo asentía, y por dentro juntaba mis pedacitos. El pueblo, mientras tanto, seguía a su ritmo. Apareció un intendente nuevo. Tararearon obras. Un invierno, vino una lluvia demasiado larga para el dique vencido. El río salado, que siempre había sido una mascota mansa al borde del barrio, se volvió animal serio. Levantó techo de chapas, se metió en patios, jugó con las sillas de plástico como si fueran barcos de papel. En Altos del Salado, ese proyecto pomposo, el barro llegó hasta la cintura. La guardia privada se subió a los muros como gatos nerviosos. Yo miraba todo eso desde mi bicicleta, camino a reparar una canilla que lloraba en la casa de la señora España, maestra jubilada. Al mes siguiente, en una madrugada de viento, ocurrió lo que en los periódicos titulan como tragedia anunciada. La calle Aurora del complejo, la principal, se hundió en un tramo de 30 metros, formando una oquedad que se trabó un auto y dejó un pozo de agua marrón, burbujeante. Un vecino cayó y se lastimó la pierna. Otro filmó con el celular. Al día siguiente, hubo cámaras de televisión, funcionarios con cascos blancos, y ese coro de expertos que aparece después para explicar lo obvio, que allí debajo pasaba una vieja zanja natural, que el relleno fue malo, que no hubo estudio de suelo, que el sentido de escurrimiento del agua no se negocia. ¿Dónde estaba Mateo? Lo supe por un rumor primero, por una foto después. Vivía en el complejo mismo, en una de las casas terminadas, junto a la mujer brasileña. A él, decían, la municipalidad lo citaba desde hacía meses por irregularidades. Él no iba. Él decía, lo dijo en una radio local, que eran cosas de la oposición. Que todo estaba en regla. Que había intereses oscuros. Yo escuché esa entrevista en la pequeña radio de la pañalera, rodeado de paquetes celestes que prometían noches secas. Reconocí su tono de seguridad, esa manera de colocar palabras como ladrillos improvisados para levantar paredes momentáneas. 3 noches después, el viento cambió. Ya no hubo televisión, pero sí una tormenta de esas rectas, sin poesía, que se descargan contra la tierra como si alguien cerrara un grifo en el cielo. En Altos del Salado, la oquedad se amplió y una pared del fondo de la casa de Mateo se dio con un ruido sordo, como de armario viejo que se desploma. Nadie murió, por fortuna, pero la casa quedó inclinada, con las ventanas como ojos desparejos. La mujer brasileña salió con una bata, llorando.
Mateo salió detrás, con una valija de mano. Lo filmaron huyendo bajo el aguacero. El video se volvió viral en el grupo de WhatsApp del barrio. El señor Barrio cerrado en chancletas, escribió alguien. Uno podría creer que ese fue el castigo. Pero el destino a veces tiene la delicadeza o la crueldad de extender el aprendizaje. Días después, la fiscalía reabrió la causa de Altos del Salado. Aparecieron nuevos denunciantes, compradores de lotes que nunca recibieron escrituras, proveedores a los que se les prometió pagar apenas entren los fondos, trabajadores que soldaron porfiadas varillas bajo el sol con la promesa de la semana que viene. Hubo allanamientos. Un peritaje serio dictaminó que varias certificaciones de obra estaban falsificadas y que Sol Naciente S.A. había usado facturas apócrifas. En una de las planillas, el nombre de mi hermano era el que avalaba movimientos. Lo detuvieron una mañana de martes. Cayó por el mismo pasillo en el que yo había pasado 7 meses. Lo supe porque Castañeda, desde la cárcel, le envió a su hermana un mensaje para que se lo dijera a mi madre. El hermano de su hijo está acá. Mi madre no reaccionó con alivio ni con ira. Se sentó. Agarró una cebolla y empezó a pelarla despacio, como si en esa tarea estuviera la única verdad que uno puede manejar. ¿Vas a verlo?, me preguntó. Lo pensé 2 días. Por un lado, no le deseaba lo peor. Por otro, me dolía hasta el hueso. Al tercer día, fui. La cárcel olía a humedad y sopa rancia. Lo encontré en una sala de visitas, más flaco, con la barba crecida, la mirada sin brillo. Cuando me vio, se levantó de golpe, como si el banco quemara. Hermano, dijo. Por primera vez, esa palabra me hizo daño. Me senté. No lo abracé. ¿Vas a decir algo?, preguntó. No sé si hace falta, le respondí. Hizo una mueca que en otro tiempo hubiera sido un chiste. Empezó. No pensé que te iba a arrastrar. Todo se me fue de las manos. Se interrumpió. Yo creí que podía manejarlo. ¿Y por qué firmaste con mi nombre?, le pregunté despacio. Miró el piso. Porque tú tenías reputación, Dani. Nadie me creía a mí. A ti sí. Me quedé quieto. Quise decir muchas cosas y no dije ninguna. Él siguió. Pensé que te iba a compensar después, que cuando todo saliera bien, pero no salió. No. Se tomó la frente. No sé en qué momento se torció. Lo supe yo, en el momento en que confundió carisma con licencia. En el momento en que creyó que no había gravedad en el mundo y que todo podía sostenerse con la sonrisa correcta. En el momento en que yo cedí parte de mi cuidado por amor de hermano. Lo del pozo, musitó. Yo no sabía lo del suelo. Para eso se contratan estudios. Me escuché hablar con una frialdad de inspector municipal que yo no era. Se quedó callado. Luego dijo, mamá está, dije. Eso es todo lo que necesitas saber. Come, respira, pela cebollas. Llora cuando nadie la ve, supongo. Puedes. Titubeó. ¿Puedes perdonarme? Me vino una náusea dulce. Él se llevaba la palabra perdón a la boca como quien prueba un sabor nuevo y no sabe si le gusta. Yo miré alrededor, hombres hablando con sus mujeres, viejos solos mirando la pared, un niño que lloraba sin sonido, quizás recordando a su padre en casa. Pensé en el barolo de la noche de las firmas, en el abrazo, en él está bien, hermanito. Pensé en mis 7 meses. En la mano de Castañeda en mi hombro cuando supe de la libertad. En la señora España pidiéndome que le arreglara un interruptor que parpadeaba como un ojo nervioso. Pensé, sobre todo, en el río, que no perdona ni castiga, solo mantiene su curso, y a quien lo ignora lo corrige con su propio idioma. No hoy, le dije. No hoy. Al salir, el sol parecía una lámpara de taller. Me detuve frente a un puesto de diarios. En la portada, un titular hablaba del colapso ético y otro, de la emergencia hídrica. La vida, pensé, no nos nombra por nuestros fallos ni por nuestras virtudes. Nos arrastra hacia adelante con la misma indiferencia con la que un viento mueve una bolsa de supermercado. Pero, al mismo tiempo, hay esa otra corriente, pequeña, doméstica, del día a día, en la que uno puede decidir cuánta decencia cabe en una canilla arreglada, en una factura sin trampa, en una disculpa a tiempo. Con el tiempo,
Los meses son una sierra que lima puntas. La causa contra mí se cerró. El juez, consolidada la pericia, dictó mi sobreseimiento. Fue un papel con firma, con pinta, con sellos. Lo guardé entre la libreta de proveedores que había empezado a construir en un cuaderno de tapas duras. Empecé a trabajar con más clientes. Un arquitecto honesto, la excepción que confirma que las generalizaciones son pobres, me contrató para arreglar instalaciones en casas viejas del centro. Me pagaba bien en término. Me invitó a cursos. Aprendí sobre electricidad, sobre plomería avanzada, sobre seguridad, de esa seguridad de verdad, la que no tiene guardias con garitas, sino protocolos y buenos materiales. Un sábado por la mañana, mientras cambiaba el termotanque de una señora que me ofreció mate con chipitas, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Valeria, la brasilera, ¿podemos hablar? Dudé. Luego llamé. Su español era suave, con música de ola. Me dijo que se había ido de la casa de Mateo antes del derrumbe grande, que había visto cosas. ¿Qué quería declarar? Que no lo hacía por venganza, sino porque no podía dormir con la idea de que alguien más cayera en sus trampas. La escuché. Le pasé el contacto del abogado. Una semana después, me escribió de nuevo. Fui. Hablé. Lloro mucho. Le respondí, gracias. No sabía si su testimonio iba a cambiar el curso de la causa. No sabía si el destino necesita testigos. Lo que sí supe fue que en ese acto había una semilla de reparación. Mateo, mientras tanto, tuvo idas y vueltas procesales. A veces, los abogados logran convertir el tiempo en una red para demorar el golpe. Pero el golpe llega. Fue condenado por administración fraudulenta y falsificación de documentos. No a mucho, la justicia calcula en modo que a mí se me escapa, pero lo suficiente para que aprendiera la rutina de las puertas que se abren hacia adentro. Cuando salió, me mandó una carta. En el sobre, su letra de adolescente. Adentro, 3 hojas. Las leí sentado en la cocina de la tía, con la olla de porotos haciendo un rumor que parecía lluvia fina. En la carta me contaba cosas que no sirven en un tribunal, que soñaba con papá que le pedía el martillo de oreja, que le dolía la espalda como si cargara bolsas de arena, que la mujer brasileña le había escrito una postal de Navidad con un dibujo de playa y que la guardaba en un libro, que el peor castigo no era la cárcel sino la costumbre de desconfiar de uno mismo. Al final, me pedía, otra vez, perdón. No le respondí de inmediato. Tengo esa enfermedad de la prudencia. Fui a caminar a la costanera del río. El salado, que visto desde arriba parece un hilo sucio y de cerca, un animal sabio, llevaba ramas y botellas y flores viejas de un entierro río arriba. Me senté en un banco despintado. Pensé lo inevitable, en la traición y en el castigo. ¿En sí hay un destino o somos la suma de nuestros pasos? En uno y otro caso, el resultado era el mismo. Mateo estaba pagado, no por una fuerza mística, sino por las consecuencias encadenadas de sus decisiones. A mí ese ciclo me gustaba menos que la palabra destino, pero era, en definitiva, más útil. Volví a casa. Escribí una respuesta de 2 párrafos. No perdoné ni condené. Le dije, no te odio, pero tampoco confío. La puerta no está cerrada, pero está con traba. Si quieres entrar, toca. Si no, sigue. Fue lo mejor que pude hacer. La envié por correo simple, sin seguimiento. Con el dinero del trabajo, empecé, de a poco, a reacondicionar el viejo local de la ferretería. No para volver a ser lo de antes, los nombres mueren con las personas, sino para montar un pequeño taller de reparaciones. Le puse el taller de Ríos, sin adjetivos felices ni promesas grandilocuentes. La primera semana, atendí solo a 3 clientes. La segunda, a 8. La cuarta, vino una pareja joven con un plano doblado y me pidieron que les ayudara a pensar una conexión de gas segura. En vez de venderles lo que no necesitaban, les dije la verdad. Se fueron contentos. Volvieron 2 semanas después con una torta de maicena. La tía se alegró al ver la persiana subir a diario. Mi madre, en silencio, recuperó un brillo antiguo en los ojos. A veces la encontraba mirando al techo del taller como quien mira el cielo en misa. Tu padre estaría contento, dijo una tarde. Yo pensé en papá por primera vez sin esa mezcla molesta de orgullo y peso. Una mañana de otoño, la puerta del taller se abrió. Entró Mateo.
No esperaba verlo. Había adelgazado más. Se había cortado el pelo. Vestía camisa limpia. Traía una bolsa en la mano. Vine, dijo, a tocar la traba. Supe que eso significaba que había leído mi carta con el mismo cuidado con que uno junta piezas en el piso. No lo hice pasar de inmediato. No lo eché. Me quedé parado frente al banco de trabajo, con la llave inglesa aún en la mano. No vine a pedir plata ni favores, dijo, rápido, como si adivinara mis defensas. Quería traerte esto. Me alcanzó la bolsa. Son las herramientas de papá. Las tenía yo. Dentro estaban el martillo de oreja, unas limas, un calibre, una cinta métrica con el logo borrado. Las reconozco como uno reconoce la voz de la madre en un estadio. Las toqué con la punta de los dedos, como si quemaran. Gracias, dije. Lo miré. Vi en su cara el alep de todo lo que nos había pasado, la infancia con bicicletas, los planes, las firmas, la cárcel, el pozo, la radio, la carta. Y también vi el hueco. Empezó. Conseguí trabajo en una cooperativa. Cortamos pasto, arreglamos veredas. Me pagan poco, pero me pagan. Quería que supieras. Hizo una pausa. También quería que supieras que en terapia me dijeron que una parte del castigo es aceptar que no todo se repara. Hizo una mueca. Que a veces uno pide perdón y el mundo no sabe dónde poner ese paquete. El taller te puede contratar. Le salió a mi boca algo que no sabía que estaba. Media jornada. Si te interesa. Sin privilegios. Mateo me miró como si yo le hubiera dicho que el sol salía por una ventana nueva. Tardó en asentir. Me interesa. Se enjugó un ojo. No voy a defraudarte. No lo digas, le corté. Haz tu parte y ya. Los primeros días fueron raros. Yo ponía llave a cajones que nunca había cerrado. Él llegaba a horario, barría, traía facturas, de las de panadería, preguntaba antes de tocar una herramienta. Cuando venían clientes viejos, lo miraban con una mezcla de recelo y curiosidad. Él evitaba hablarles más de lo necesario. En alguna ocasión, lo vi con los ojos vidriosos frente al martillo de oreja. No dije nada. Aprendimos a convivir como dos personas que comparten una casa por necesidad y por opción, sabiendo que hay habitaciones a las que no se entra. Un viernes, después de cerrar, se quedó conmigo a levantar la persiana de adentro para aceitarla. Al terminar, se apoyó en el mostrador. Dani dijo, yo sé que el castigo que me cayó fue por mis actos. Pero también sé que no sé qué hacer con el resto de mi vida. Miró el suelo, como si ahí estuviera la respuesta. ¿Cómo se hace para ser alguien decente después de esto? Respiré. No soy cura, no soy terapeuta, no soy juez. Soy un hombre con un taller y un hermano que cometió un delito. Pero hay preguntas que no admiten títulos. Se hace, le dije, poniendo la decencia en cosas pequeñas. Varias veces por día. Muchos días. Y cuando te equivocas, corrigiendo sin excusas. ¿Y si me piden plata? ¿Y si aparece alguien a reclamar? Pagas lo que puedas, en cuotas, con recibo. Y cuando no puedas, das la cara. Lo miré. Lo que no se puede pagar con dinero, se paga con presencia. Él asintió. Nos quedamos en silencio. Afuera, el río hacía su ruido de siempre, ese que te recuerda que la tierra tiene su respiración. En el taller, el martillo de oreja reflejaba una luz mínima. Esa noche, de camino a casa, pensé en la frase que me pesa desde chico, mi hermano me traicionó. La dije en voz baja, porque el barrio a esa hora es de los grillos. Le agregué, también en voz baja, y el destino lo castigó. Me di cuenta de que no era una sentencia para usar con orgullo en una sobremesa. Era una constatación fría, como la de un plomero que dice la tubería estaba mal y reventó. El destino, si es que existe, no tiene un látigo con nuestro nombre, solo hay una fila de decisiones, y los golpes que creemos castigos suelen ser las consecuencias volviendo a su casa. No sé si Mateo y yo seremos otra vez ramas del mismo tronco. Quizás ahora somos dos árboles que crecieron torcidos en direcciones distintas, pero que vieron con el mismo sol.